Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a centrar en el análisis de Perry Anderson sobre el neoliberalismo. Vamos a usar extractos de su balance del neoliberalismo para entender desde su perspectiva, claro, cómo nació esta corriente, cómo se aplicó y, bueno, qué consecuencias trajo. Exacto. La idea es rastrear sus orígenes, esa crítica al estado de bienestar de posguerra, ver cómo se consolidó política e ideológicamente, y también su expansión por el mundo, con una mirada especial, claro, a América Latina. Es un recorrido, digamos, por una ideología muy influyente. Perfecto, pues entremos en materia. Anderson sitúa el punto de partida en una reacción teórica bastante temprana. Menciona Camino de servidumbre de Hayek allá por 1944 y La sociedad de Mont Pelerin en el 47. Figuras como Friedman, Popper, buscando una alternativa al keynesianismo que dominaba, ¿no? Así es. Pero fíjate, lo interesante, y Anderson lo subraya, es que estas ideas, tardaron décadas en ganar terreno. Mucho tiempo. Necesitaron una crisis. Y esa fue la estanflación de los 70, esa mezcla de estancamiento con inflación. Ese fue el momento clave. Los neoliberales culparon directamente al poder sindical y al gasto social, que consideraban excesivo. Su propuesta era en esencia un Estado fuerte sí, pero para imponer disciplina monetaria y, debilitar a los sindicatos. Pero un Estado mínimo en lo económico, disciplina fiscal, impuestos bajos para las rentas altas, y aceptaban el desempleo como algo necesario, y la desigualdad casi como un incentivo. Entiendo. Y esta visión, entonces, aterriza en el poder a finales de los 70, principios de los 80, con Thatcher en Reino Unido, Reagan en Estados Unidos. Anderson describe el caso británico como el más paradigmático, ¿verdad? El más puro. Sí, lo presenta así, como el experimento más claro. Políticas monetarias muy duras, desregulación financiera a fondo, privatización de empresas públicas clave. Y un enfrentamiento muy directo y exitoso para ellos con los sindicatos, especialmente los mineros. ¿Y Reagan? ¿Cómo fue en Estados Unidos? Reagan aplicó una receta similar en cuanto a impuestos y dureza con los sindicatos. Pero, y esta es una diferencia crucial que Anderson destaca, hubo un aumento enorme del gasto militar financiado con déficit. Una especie de, como lo llama él, keynesianismo militar. Eso le dio un impulso a la economía de Estados Unidos que era difícil de replicar en otros lugares. Pero eso suena un poco contradictorio con la idea de austeridad fiscal que mencionabas antes. ¿Cómo lo aborda Anderson? Anderson lo señala como una de las, digamos, ironías o, si quieres, pragmatismos del modelo Reagan. Demuestra que la aplicación real a veces se desviaba de la teoría pura. Y lo fascinante, y aquí hay una idea fuerte de Anderson, es ver cómo incluso gobiernos que se decían socialistas, en Francia o España, por ejemplo, terminaron aplicando medidas de austeridad, de liberalización, un poco empujados por la presión de los mercados financieros globales. Muestra la fuerza que tomó esta corriente. Claro, la presión era enorme. Entendido. Entonces, ¿cuál fue el balance de esa primera década neoliberal? Los 80, según este análisis. A ver, Anderson argumenta que, mirándolo desde la óptica neoliberal, hubo ciertos éxitos. Se controló la inflación, sí. Se recuperó la tasa de ganancia empresarial, o sea, la rentabilidad. Se debilitó al movimiento obrero y aumentó la desigualdad, vista por ellos como algo, positivo. Sin embargo, señala un fracaso en la meta principal: reactivar de forma sostenida el crecimiento en los países avanzados. Eso no pasó. La inversión productiva no despegó como esperaban, se desvió más bien hacia la especulación financiera. Y la paradoja: el gasto público total, lejos de bajar, subió. ¿Por qué? Por los costos del desempleo y el envejecimiento de la población. O sea, resultados bastante ambivalentes. Pero, a pesar de eso y de la recesión de principios de los 90, Anderson dice que el neoliberalismo no solo no retrocedió, sino que como que tomó un segundo aliento. ¿Cómo se explica eso? El factor clave, según su análisis, fue la caída del bloque soviético, entre el 89 y el 91. Fue determinante. Este evento se interpretó en Occidente de forma masiva como la victoria definitiva del capitalismo liberal, específicamente del modelo Thatcher-Reagan. Eso le dio una legitimidad enorme. Además, los países de Europa del Este adoptaron terapias de shock aún más radicales, mucho más. Y figuras como Clinton en Estados Unidos, aunque demócrata,
Asumieron como prioridades neoliberales como la reducción del déficit. Hubo una convergencia ideológica global muy fuerte. Ahí se consolidó esa idea famosa de que no hay alternativa, el TINA, There is no alternative. Anderson también le dedica un apartado específico a América Latina, ¿no? La describe como un escenario de experimentación temprana. Sí, y es un punto crucial. Él recuerda que Chile, bajo Pinochet, fue el primer laboratorio sistemático, ya desde mediados de los 70s, antes que Thatcher o Reagan. Esto demostraba, según la lectura de Anderson, que el modelo no necesitaba, digamos, de la democracia para funcionar. Más tarde, Bolivia en el 85 aplicó un shock parecido después de una hiperinflación brutal, pero ya bajo un régimen elegido. Y la gran oleada llegaría a finales de los 80s, principios de los 90s, México, Argentina, Perú, Venezuela. A menudo, como señala el texto, con líderes que quizá ocultaron sus planes neoliberales en campaña y que necesitaron crisis muy profundas, o una gran concentración de poder para poder implementarlos. Ya para ir cerrando, Anderson ofrece lo que llama un balance provisorio. ¿Cuál es la conclusión central de su evaluación? Es una evaluación compleja, sí. Económicamente, insiste en que el neoliberalismo no cumplió su promesa de revitalizar el capitalismo avanzado. Socialmente, tuvo éxito en aumentar la desigualdad y debilitar a los sindicatos, eso sí. Aunque no desmanteló por completo el estado de bienestar en los países centrales, no pudo. Pero su victoria más rotunda, indiscutible para Anderson, fue en el plano político e ideológico. Logró imponerse como el único modelo posible. Alcanzó una hegemonía cultural muy poderosa. O sea, logró que sus ideas dominaran el sentido común, que parecieran inevitables. Y como contrapunto interesante, menciona que las economías más dinámicas de ese periodo, Japón, los tigres asiáticos, fueron precisamente las menos neoliberales. Y el texto cierra advirtiendo que este proceso neoliberal sigue activo, sigue expandiéndose globalmente. Exactamente. Y deja flotando una idea importante. Aunque las resistencias puedan parecer fragmentadas, quizás invisibles a veces, existen. La construcción de alternativas sigue siendo una tarea pendiente, y la historia, como sugiere Anderson, siempre puede dar sorpresas. No está escrita. Una reflexión final interesante para quien nos escucha. Si esa hegemonía ideológica del no hay alternativa fue tan efectiva como describe Anderson, ¿desde qué fisuras o espacios podrían surgir hoy esas alternativas inesperadas? Es una buena pregunta para seguir pensando. Con esto concluimos nuestra exploración de hoy.